existe un proceso que nosotros llamamos proceso Red Frog, un proceso que nace en el año 2022 y en el que ya se había generado desde el año 2007, 2008 unas huelgas, 2011, 2012 unas acciones de naturaleza laboral, pero que desembocó en el año 2022 con una investigación sobre los trabajadores de la empresa Pillar Construction. A propósito de esa causa que ya estaba, y es digno señalarlo procesalmente, casi lista para un cierre provisional, un archivo provisional, bueno, el Ministerio Público lo reactivó, y no solamente lo reactivó, sino que lo trasladó para Panamá, y a partir de ese traslado, de la asignación en ese caso específico al fiscal de crimen organizado, se imputaron cargos a Genaro López, primero con órdenes de aprehensión para Genaro López, órdenes de aprehensión para Saúl Méndez, órdenes de aprehensión para Erasmo Cerrut en ese caso. Y por supuesto, en lo que dentro del proceso penal se le llama las individualizaciones, hay un grupo de directivos del sindicato Suntrac individualizados, no imputados, no tienen órdenes de aprehensión, pero sí están individualizados en esa carpeta. Entonces, en esa carpeta específicamente, pues, tenemos la representación de Genaro López, de Saúl Méndez y de Erasmo Cerrut, quienes, insisto, mantienen órdenes de aprehensión, y estamos, pues, en el proceso con Genaro ya en una defensa activa. El otro caso penal tiene que ver con las investigaciones que se generaron a propósito de un informe que nació en la unidad de análisis financiero, en la que, según el informe, se reportó movimientos, transferencias, depósitos de dinero mayores de $10,000 en efectivo. En este caso, ese informe vincula o reporta a Jaime Caballero, y también hay individualizaciones para Palacios, para Betancourt, para un grupo mayoritario casi del sindicato, de la junta directiva del sindicato. Pero específicamente en ese caso solo se le ha imputado cargos a Jaime Caballero. Igualmente mantenemos la defensa de Jaime. No se ha generado ningún tipo de aprehensiones respecto a otras personas, pero sí se mantienen, insisto, individualizado allí un grupo en el que se incluye también la hija de Jaime Caballero, la señora Katia Caballero. Ese es otro de los expedientes. Existe también un expediente por otras circunstancias que tiene que ver con el tema de la avenida Balboa, donde hay 83 obreros allí imputados, procesados por diversos delitos y tal. Eso lo asume también un grupo distinto de abogados vinculados al sindicato. Igualmente estamos manejando una situación, una circunstancia que se dio en una obra específica aquí en Bellavista, en la que también se le imputaron cargos a Manuel Rodríguez y al compañero Lai. También estamos manejando esa carpeta penal. Es decir, en materia penal existen cuatro procesos identificados a los que nosotros estamos participando directa e indirectamente, y sumarle a eso los temas que tienen que ver con la iniciativa de la ministra de Trabajo en el ámbito de la justicia del derecho del trabajo, donde se solicita la disolución de la personería jurídica del propio sindicato Suntrac. Igualmente el proceso administrativo que nace desde el IPACOP y ya en este caso poder disolver y liquidar la cooperativa del sindicato Suntrac. Así que hay toda una andanada, toda una iniciativa de procesos que atienden, insisto, a ese designio que el propio presidente de la República en una de las conferencias de prensa manifestó a la faz del país. Es decir, dejar a la mínima expresión el sindicato de trabajadores y similares de Panamá Suntrac. Entonces, bueno, estamos en la defensa activa, jurídica, de estos procesos que se debaten
y se tienen que debatir en el plano de las estructuras que el sistema penal y administrativo y laboral y de toda orden permite para que se respeten los derechos de las personas vinculadas o de las organizaciones como personas jurídicas señaladas en este caso. Oye, en el caso específico de RecFrog, caso Bocas del Toro, la tesis de la Fiscalía se sostenía y se sigue sosteniendo bajo la idea de que las 14 lotes, las 14 fincas que el sindicato como representante jurídico de los extrabajadores de Pillar Construction recibió en una figura civil que se llama dación en pago, el valor, según esa teoría de la acusación, es que eso tenía un avalúo de 28 millones de dólares. Nosotros cuestionábamos en ese momento de dónde se fundamentaba esa posición del Ministerio Público y del querellante para decirle a los jueces de que los trabajadores habían sufrido un daño patrimonial, una estafa por el orden de 28 millones de dólares. Era porque uno de los trabajadores vinculados al proceso se había ido a la isla y él, motu propio, había generado un informe sin ningún tipo de metodología, sin ningún tipo de contrastación, y él había certificado en una sola página y media. Eso es un exabrupto, pero que ha servido hasta este momento para mantener la tesis de la Fiscalía de que nos encontrábamos ante el valor de unos lotes que tenían 28 millones de dólares. Lo que debía ocurrir antes de generar todas estas acciones de presión y de coerción en contra de Genaro López y de todos los compañeros vinculados, es decir, el caso de Saúl Méndez y el caso de Erasmo, quienes están bajo el exilio, era contrastar como Fiscalía, contrastar inmediatamente si esto era cierto o no. Después de 4 meses de investigación, entonces nosotros en el mes de julio practicamos una diligencia con funcionarios de la NATI y nos fuimos a la isla Bastimento para inspeccionar, para generarle el avalúo de los 14 lotes. Nosotros, a lo personal, estuve presente en esa diligencia que era una selva, lotes metidos en una selva. Y nos preguntábamos cómo esto, generando una mediana lógica, valen 2 millones de dólares cada lote. Eso era un imposible. Y estábamos seguros que ningún funcionario medianamente responsable iba a certificar o a avalar o a confirmar esa tesis de la Fiscalía. Pero sobre esa tesis de la Fiscalía se ha sustentado todas las acciones coercitivas. La semana pasada, lunes, principio de esta semana, se emitió el informe final de los 2 funcionarios de ANATI. ¿Qué certifican estos funcionarios de ANATI? Que esos 14 lotes hace, por supuesto, un avalúo de cada uno lo hace y genera una metodología y una contrastación, aunque nosotros consideramos que aún hay unos errores conceptuales, metodológicos en ese informe, pero por lo menos se acerca a la realidad de los hechos. Es decir, cómo una deficiencia de ese informe, como si los lotes hoy tienen un gravamen patrimonial, es decir, una hipoteca, cómo el evaluador no toma en consideración que esos lotes hoy tienen un gravamen. Nadie que vaya a comprar potencialmente esos lotes va a obviar el hecho de que hay unos gravámenes allí. Eso le disminuye un poco en materia de credibilidad y de metodología el problema ese. También uno utiliza algunos argumentos comparativos, es decir, si en qué año reciente, 2024, si estoy haciendo una evalúa 2025, necesito elementos comparativos muy cercanos, no muy lejanos. Es decir, que el año pasado por lo menos alguien haya hecho una oferta por metro cuadrado en el área y eso me sirve a mí de un elemento comparativo. Resulta que los elementos comparativos son del 2021. Entonces ahí hay un tema. Pero lo más extraordinario y fundamental que tiene que ver con esto es que en el expediente existe un avalúo científico, técnico de Tinker & Tinker y ellos llegaron en ese momento a la conclusión de que esos lotes tenían un valor de 6.6 millones de dólares. Ya hay una
Y ese fue el elemento fundamental que utilizó el sindicato en el proceso de negociación con Pillar Construction. Entonces, el actual avalúo de 7.4 solo se diferencian $800.000. Es decir, está muy cerca en el tema. ¿Y qué ocurre? Que se quiebra, se disminuye, queda sin lógica la teoría de la fiscalía al decir que aquí estamos hablando de fincas que valen $28 millones y una gran estafa de $28 millones. No sé qué va a hacer ahora la fiscalía con esa nueva realidad procesal. Nosotros la vamos a discutir ante los jueces para que se vayan equilibrando, resolviendo y revisando las medidas cautelares que existen en contra, en este caso, de Genaro López, y vamos a mirar la posibilidad respecto a las otras personas vinculadas, que sé que los procesos requieren de su comparecencia física, pero vamos a revisar ante la nueva realidad qué podemos hacer o es posible dentro de la estructura del sistema acusatorio. Pero lo cierto es que ha quedado desmentida la tesis de la fiscalía, la tesis de la acusación, y creo que eso nos pone en una nueva perspectiva sobre la realidad procesal y jurídica de este caso llamado RedFrog. El informe tiene una fecha en la que el funcionario la construye y utiliza todo el resorte de su institucionalidad, es decir, lo tiene que pasar a su jefe, revisión y tal cual, pero llega a la fiscalía a finales del mes de septiembre. Es que tenemos acceso a ese documento. Es decir, llegó a la fiscalía a finales del mes de septiembre, pero lo suben a la plataforma, insisto, el viernes o el lunes fue que lo subieron a la plataforma del expediente y pudimos tener acceso a él. Así que, es decir, es un hecho reciente, novedoso, y que nos permita a partir de allí solicitar. De hecho, tenemos el lunes una audiencia de revisión a propósito de Genaro López sobre el tema de los brazaletes electrónicos, pero también vamos a solicitar una revisión sobre la medida cautelar de depósito domiciliario en función de todos estos elementos que están surgiendo y que nos parecen a nosotros fundamentales. Ya son elementos novedosos que la propia Fiscalía ha diligenciado en compañía de los acusadores, y nosotros como defensa todos estuvimos allí. Así que todos quedamos anuentes de esto, y ahora no se vale decir, es un imposible técnicamente decir que sobre este informe de unos peritos públicos de ANATI, no de ninguna de las partes, porque antes se decía que Tinker vinculada al sindicato, o nosotros decíamos que este ingeniero, que es un querellante, había una especie de sospecha en materia de objetividad. Ahora hablaron los técnicos de ANATI, y eso se acerca más al informe de Tinker de 6.6 millones que al informe de $28 millones. Entonces, bueno, esos son los debates o los elementos que nos van a servir a nosotros ahora a presentar las argumentaciones para que se vaya equilibrando esto en el plano jurídico. Si ante esto los jueces de la República no reaccionan objetivamente, seguimos en la crisis profunda de credibilidad de la Administración de Justicia. Mira, la tesis de la potencial comisión de una estafa, desde nuestro punto de vista, no pasa por el valor de las fincas, porque desde la tesis del derecho penal, ¿no?, del valor de la finca, no tiene nada que ver. ¿Por qué razón? Y siempre lo hemos sostenido allí. Cuando usted se subroga en los derechos, es decir, cuando el sindicato recibió la finca porque era el representante legal de los trabajadores, cuando el sindicato recibió la finca, el sindicato asumió un riesgo del valor real de las fincas. Y te pongo el ejemplo. ¿Qué tal si esas fincas no hubiesen valido $3 millones, menos de eso, pero la responsabilidad de las obligaciones con las que adquirió el sindicato era pagar los $3 millones a los trabajadores? Viste que ahí se asumió un riesgo. Ese riesgo lo asumió el sindicato. Lo otro es que la figura de la dación en pago subroga los derechos que tenían los trabajadores sobre Pillar Construction, y ahora esas obligaciones las asumió el sindicato. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto es un tema eminentemente civil, porque los trabajadores no necesariamente tenían que esperar que el sindicato vendieran o no, hipotecaran la finca, sino que podían demandar al sindicato con sus otros bienes. ¿Ya?
Por eso que esto es un tema eminentemente de derecho civil y de derecho laboral, no de derecho penal. No había ningún tipo de límite o cortapisa jurídico para que los trabajadores, esos trabajadores, dijeran, mira, a mí me corresponde tal esto y el sindicato no ha vendido la finca o las hipotecó o no me ha pagado. Yo demando al sindicato y le cobro sobre lo que él mantenga las cuentas bancarias del sindicato. Por eso que esa es de esta naturaleza. Y respecto al valor de las fincas, insisto, es un riesgo que se tomó, pero no tiene nada que ver con la obligación hacia los trabajadores. Es decir, primero había una obligación a propósito de una sentencia que emitió un juez laboral. Y el juez laboral dijo, a los trabajadores hay que pagarles 5.2 millones de dólares. ¿Ya? Pero después de eso, como la empresa Pilar no tenía líquido para pagar, se decidió, y para evitar posibles apelaciones, que después al final los trabajadores se quedaran sin nada, llegaron a un acuerdo por 3 millones de dólares. Es decir, la fuente de la obligación jurídica respecto a los trabajadores no es ni de 5 millones, ni de 28, ni de 6, ni de 10, es de 3 millones de dólares, no varía. Eso no tiene nada que ver con el valor de la finca. Eso recibió el sindicato y asumió un riesgo en favor de los trabajadores. El sindicato ha pagado 2 millones de dólares, ¿ya? Y no ha pagado el otro porque los trabajadores no se han acercado a cobrar. Hay finiquitos, así que por eso digo, la tesis de la Fiscalía sobre el tema de una estafa por un valor, no tiene ningún tipo de asidero por las razones jurídicas que yo le he comentado aquí. Y lo hemos debatido en proceso. Ojo, que esto es un tema eminentemente laboral, es un tema eminentemente civil, porque hay figuras civiles y laborales que tienen que ver con esto. Entonces, pero me preocupa que los extrabajadores, los que son querellantes ahí, ahora yo no sé qué van a decir o a pensar cuando asumían que esto era un tema de 28 millones de dólares y tal, y ahora esto, mire cómo ha quedado. Entonces, van a tener que reaccionar objetivamente y ponernos en una tensión de que el expediente este no va a dar para más. Esto sigue generando hechos, elementos y circunstancias que esclarecen en favor de la gestión del sindicato, de la gestión que los abogados del sindicato en representación de esos trabajadores generaron en ese tiempo. Y ninguna de esas actuaciones, ni ayer, ni durante, ni hoy, constituyen una estafa, constituyen una falsedad, constituyen un blanqueo de capital, ni mucho menos una asociación ilícita para delinquir. Existen finiquitos, existe un documento llamado finiquito, que es ley entre las partes, que establecen las reglas del por qué usted recibió lo que recibió en las condiciones que la recibió, firmó bajo el amparo de notarios, ahí había una notaria que avaló esas transacciones, la gente cobró el cheque, lo cambió, y que uno diga ahora que no leyó, que no firmó, eso no tiene ningún tipo de asidero. Cuando usted firma un finiquito, insisto que es un contrato entre las partes y que tiene toda la valía jurídica. Así que, Dileika, yo te expreso que este informe es vital, es fundamental, a efectos de que replantea y debe replantear para la tesis de la Fiscalía el hecho de que todo esto, este andamiaje que le han vendido al país en decirle de que el sindicato recibió fincas por 28 millones de dólares y no le ha pagado a los trabajadores, quedó desinflado, quedó sin efecto, quedó sin sustento, y no sé cómo se van a lavar las caras ahora para decirle al país que se estaban defendiendo los derechos de unas víctimas, de unos trabajadores, bajo la base de la mentira. Sí, mira, yo soy en el plano ya de poder emitir una opinión, un argumento sobre del trabajo o la estrategia de las personas que en este caso me adversan en un proceso penal. Soy muy cauto y prudente en poder legislar y señalar algún tipo de argumento allí. Yo no me dirijo allá, yo me dirijo específicamente a la tesis de la Fiscalía, ¿ya? Porque la tesis de la Fiscalía es la que se ha sustentado. Todas estas órdenes de detención de Genaro López, de mantenerlo allá, las aprehensiones de Saúl Mendy y de Erasmo Cerrut, se sustentan bajo la idea o el hecho de que la finca vale 28 millones de dólares. Eso lo ha hecho la Fiscalía. Entonces yo
sobre esa base es que propongo una reflexión de la Fiscalía, de la propia Fiscalía, a propósito de que han variado sobre eso cualitativa y cuantitativamente el fundamento de esa propuesta y de esa tesis de acusación. Y sucedáneamente me parece que las víctimas, las personas involucradas en esto y que conocen el expediente, tuvieron acceso a ese informe. Ellos tendrán que replantear con sus abogados qué va a pasar. Nosotros sí tenemos claro qué vamos a hacer, hacia dónde vamos, y estábamos confiados de que el resultado de ese peritaje, de esa información técnica, iba a acercarse a los argumentos que nosotros hemos presentado en un proceso. Es decir, que fue el sindicato quien asumió los riesgos, subrogó, pero quedó con la obligación civil o laboral de pagarle a los trabajadores. En esa mecánica, el sindicato procedió a empezar a pagar. Firmaron unos finiquitos. Es una lástima que hoy la gente diga que no leyó, que no sabía, que no tal, pero ese es su derecho de decirlo y de sustentarlo. En proceso tendrán que someterse a los interrogatorios y al tal y al valor que significa un finiquito, porque es que el finiquito tiene un valor per se, un documento que es ley entre las partes. Y sobre esa base es que se generan las valoraciones de los jueces. Entonces, replanteo lo siguiente. Yo diría lo siguiente. La tesis de la estafa, bajo el supuesto, uno, de que el sindicato se quedó con un dinero o unas fincas que no debía, eso no tiene ningún asidero por lo que acabo de comentar. El valor de esas fincas no corresponde a la tesis primaria de la Fiscalía de 28 millones de dólares. Para nada, eso quedó adversado técnicamente. Y el hecho de que el sindicato haya recibido legítimamente, ¿pero por quién? Por la empresa demandada. No podía recibir los trabajadores la finca porque jurídicamente no lo podía hacer. No. Entonces fue el sindicato con esa representación colectiva la que recibió. Al recibir la finca, lo que planteó en una reunión fue: ¿qué vamos a hacer con la finca? Esto no es que hay gente por ahí en fila comprando o queriendo comprar o queriendo tal. Entonces la solución que encontró junto a los trabajadores fue hipotecar la finca. El sindicato hipoteca la finca, un contrato de hipoteca que hoy está vigente, que el sindicato sigue pagando pese a sus limitaciones en las cuentas bancarias a la cooperativa. Y la pregunta es, si hoy se dice que ese contrato de hipoteca entre el sindicato y la cooperativa es espurio, es falso, ¿cómo siguen recibiendo el dinero del pago que se está haciendo? O sea, jurídicamente le hemos demostrado nosotros que todos esos actos jurídicos tienen efecto, son legales y valías. Entonces, una vez que se desembolsaron los dineros de la cooperativa a propósito de esa hipoteca, el sindicato luego entonces generó las comunicaciones para que los trabajadores de Pilar Construction se acercaran allá. ¿A qué? A cobrar lo propio, a cobrar el porcentaje que correspondía al acuerdo que se había firmado con Pilar Construction. Se pagaron los fondos, se generaron los finiquitos y ahora, un par de años después, los trabajadores dicen que no sabían, que no desconocían, que no tenían conocimiento. Bueno, ese es por eso que equilibro elementos normativos, contractuales de nuestra parte, técnicos, y elementos especulativos, elementos que no tienen ningún tipo de asidero frente a la tesis de la Fiscalía. Debemos triunfar ante el panorama jurídico de un juez imparcial, un juez objetivo, que tiene que tener independencia en la aplicación de la ley, con o sin distinción de quién sea, un líder sindical, un líder empresarial, un panameño profesional, un campesino, cualquiera tiene el derecho y debe tener la garantía en un Estado democrático de contar con un juez que aplique los resortes de la ley. Y eso es lo que nosotros venimos discutiendo en el plano del proceso, en este caso que ustedes me preguntan, llamado REF. La única jurídicamente, en un debate, que yo te diga a ti, yo tengo un finiquito, tu relación y la mía jurídica culminó con un finiquito, le pusimos fin a esto. ¿Ya? Ok. Tú dices, yo no estoy de acuerdo con eso. La única forma, el único argumento que tú tienes para desvirtuar esto es que tú me compruebes a mí que tú lo firmaste bajo una coerción de tu voluntad. Punto.
Entonces, si hubo notarios, si hubo público, si hubo documentos, si hubo tú ahora que me digas a mí que no sabía, que no había leído, no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso es materia, insisto, de que los jueces tienen que ir ponderando. El nombre de Erasmo Cerrut encabeza, porque Erasmo pues estuvo liderando de una u otra forma todo el procedimiento, toda la relación con los trabajadores allá, en el plano de la organización, en el plano de las acciones a ejecutar. Antes de todo el tema se generaron muchos problemas con la empresa de todo orden. Entonces Erasmo pues lideró estos grupos y tal, y luego entonces con los abogados del sindicato, conjunto con los abogados del sindicato, Erasmo participaba en las reuniones y tal. Igual Genaro López, como en ese tiempo ostentaba pues una subsecretaría y también tenía alguna relación con la ejecución de las reuniones y tal cual, un poco eso, y nominalmente Saúl Méndez como secretario general del sindicato, pues quien firmaba al final las documentaciones el sindicato en las acciones que se adoptaban. Es decir, si luego de las reuniones y luego de la junta directiva y de la junta general de todo el sindicato, que fueron los que al final tomaron las decisiones, le correspondía nominalmente al secretario general la firma. Es decir, en el caso de Saúl Méndez se ha pretendido vincular en este caso por el llamado derecho penal de autor, es decir, lo que hace 200 años se manejaba en derecho penal, porque usted es miembro de un sindicato, secretario, directivo, entonces yo lo vinculo. Y hay, después de 200 años, un debate. El derecho penal no es de autor, sino de acto. ¿Qué fue lo que usted hizo o no hizo? Eso nunca se lo han demostrado en el caso de Saúl Méndez. Así que eso es lo que se mantiene ahí. Y también hay un debate, ahora que usted me hace esa pregunta. Todas las acciones, y esto es muy importante, todas las acciones que se generaron de parte de Genaro López, de Cerrut y de Saúl Méndez, fueron en representación de una persona jurídica llamada Sindicato de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrac, no a título personal. O sea, ni Erasmo, ni Genaro, ni Saúl Méndez ejecutaron actos a título personal, como persona natural. O sea, ni Genaro, ni Saúl, ni Erasmo recibieron fincas. La recibió el sindicato. Y extrañamente, pese a que se lo hemos pedido en el proceso, ¿por qué razón el sindicato no está imputado? Y están imputados las personas naturales que no tienen nada que ver como persona natural con esto. O sea, Genaro ni recibió, ni transfirió, ni nada vinculado a ese caso. Entonces, es, desde mi punto de vista, lamentablemente la deficiencia, la falta de independencia de los jueces de garantía que han determinado los resultados hasta este momento. Pero confío que se genere estas discusiones y estos debates que ya empezaron a darse, ya hemos tenido en el proceso algunas decisiones de jueces de garantía que se han apartado del status quo y han empezado a comprender y a analizar estas realidades que sostienen que aquí ninguna de las personas naturales que se pretende vincular tuvieron acciones que determinaban, insisto, la relación con estos trabajadores. Era el sindicato, fue el sindicato y es el sindicato que tiene que valerse con personas naturales. Una persona jurídica, que es una ficción legal, tiene que dirigenciarse, tiene que administrarse por personas naturales, pero que corresponden al sindicato. Entonces, eso es lo que hoy pues estamos logrando esa distinción y estoy seguro que avanzadas las etapas del proceso acusatorio vamos a seguir puntualizando y avanzando también en ese aspecto de ese proceso que pasa por la distinción entre persona natural, persona jurídica y el efecto en materia penal a propósito de esto. Es una estrategia que utiliza la Fiscalía para imputar la mayor cantidad de casos y después decirle al juez que nos encontramos ante un sinnúmero de casos, de hechos delictivos y de unas imputaciones graves para
fundamentar medidas coercitivas. Por eso que fue uno de los elementos que ellos utilizaron para aplicar la detención provisional en contra de Genaro López, que pudimos luego revertir y poner a Genaro en su casa. Pero esa es parte de las estrategias que ellos utilizan, ¿no? Pero cuando generamos una contrastación jurídica entre los hechos imputados, es decir, blanqueo de capitales, que tiene como fundamento, usted investiga un blanqueo de capital, usted tiene que decir qué bienes, qué dinero, qué bienes muebles o inmuebles espurios, es decir, sucios, entraron al sistema bancario. Y usted sabe lo que recibió el sindicato, 14 fincas lícitas de una empresa demandada. Entonces, ¿dónde está el blanqueo de capitales? ¿Qué bienes inmuebles ilícitos se blanquearon si lo que se recibieron fueron 14 fincas como consecuencia de una figura que se llama dación en pago, aceptada por las partes y avalada por un juez laboral? Así que la tesis de un blanqueo de capitales no tiene ningún fundamento desde que usted abre el debate, ¿ya? Desde que usted abre el debate. Mire, falsificación de documentos. Mire lo que dicen que se falsificó, una escritura pública que tiene que ver con el contrato de hipoteca entre el sindicato y la cooperativa. Eso dicen ellos que se falsificó. Pero ¿cómo se va a falsificar un documento, un instrumento que hoy tiene, que fue registrado, está registrado en el registro público, que tiene vigencia jurídica, que ningún juez de la República ha dicho que ese contrato es espurio, ineficaz o ilícito? Entonces, ¿a partir de qué base usted dice que eso es falso? No tiene ningún sentido, y menos cuando dice que eso es falsedad ideológica, que se le incorporó un elemento falso. Entonces, ¿cómo quien determina eso es un juez civil? Quien dice que un contrato, en este caso de hipoteca, con garantía hipotecaria, de préstamo con garantía hipotecaria, es falso, es un juez civil, no existe una sentencia de esa. Así que la tesis esa de que un documento, una escritura que pasó por el tamiz de un notario, que pasó por el tamiz del procedimiento de inscripción en el registro público, hoy tiene vigencia y se sigue pagando ese préstamo. Entonces, no tiene asidero. Cuando usted dice que la estafa, usted dice, bueno, ¿y entonces cuándo se dio la estafa? La estafa se dio precisamente cuando firmaron el acuerdo de préstamo hipotecario. Es decir, que la estafa se dio después, el engaño se dio después de haber recibido la finca. Usted primero engaña y después recibe el bien. Usted no recibe el bien y después engaña. Eso no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. ¿Y cómo entonces, mire lo último, cómo entonces el cuarto tipo penal, cómo entonces Genaro López, que es el único imputado ahí, se asoció con alguien si está solo? Si la ley dice que la asociación ilícita para delinquir es de 2 o más personas para cometer varios delitos, ¿cómo se asocia usted solo? Bueno, por eso es que es parte de una estrategia, pero en el debate jurídico, en la contrastación, no tienen ningún tipo de fundamento y el país debe saberlo. Bueno, hicieron la audiencia pública, la primera, y no se han atrevido a hacer más nunca una audiencia pública para que la gente vea en el debate quién tiene la razón, y porque el pueblo debe ser el fiel de la balanza en esto. No importa si es abogado o no, porque el derecho es pura lógica, puro sentido común. Y eso es lo que no han utilizado en la Fiscalía en este momento y algunos jueces de garantía.